el, el transformador. Pues ya que tenemos las terminales del mismo, del transformador, en este caso, de este lado tenemos, ya hay una impresión que dice 12 volts, 500 miliamperes, ¿verdad? Una pregunta, profe. Sí. ¿Cómo sabe cuál es la entrada y cuál es la salida? Tiene dos. Ahorita haz de cuenta que no sabemos, pero aquí está marcado que es la salida, porque aquí te dice 12 volts. Pero habrá en algunos casos, transformadores de hierro que no tengan laminado que no tengan nada marcado aquí, ¿sí? Ajá. De hecho, mañana no creo, pero pues mañana nos conectamos igual y te muestro uno que no tiene marcado nada y podemos investigar si tiene, ¿cómo se dice? En base a las mediciones nos podemos dar cuenta cuál es el primario y cuál es el embobinado secundario. Bueno, bueno, antes de seguirle, aquí en el cuaderno te voy a manejar lo que es el transformador, que es la principal, una de las principales aplicaciones de las bobinas, ¿sí? Entonces, ahí está más o menos. Entonces tenemos la bobina primaria y esta es la bobina, el núcleo, y esta es la bobina secundaria. Ahí está. Aquí van a entrar 120 volts y aquí voy a tener 12 volts, como es el caso en este transformador, ¿sí? Bueno, en este pues es bien fácil porque cuando viene así marcado, este es el secundario. Y de hecho nos damos cuenta también porque es el secundario, porque tiene 3 terminales. Por lo general, comercialmente, se le llama centro eléctrico o derivación central. O sea, quiere decir que este transformador manda, con respecto a la derivación central, 6 volts y con respecto a la derivación de la otra derivación central, manda otros 6 volts. O sea, divide el voltaje por esta derivación central, ¿sí? ¿Sale? O sea, te manda de aquí a acá 6 volts y de aquí, de este centro a esta otra terminal, otros 6 volts, ¿sí? Bueno, vamos a proceder a probarlos, bueno, a comprobar cuál es el primario y cuál es el secundario. Para ello vamos a usar el ómetro. Ahí está el multímetro. Y pues vamos a probar aquí con unas puntitas de tipo caimán. Estas son las puntas caimán. Caimán. Y aquí está el otro caimancito. Vamos a poner aquí negro con negro y rojo con rojo. Luego estos caimanes vienen muy chafas de la tienda, entonces lo que hay que hacer es probar continuidad, ¿no? Esta es la continuidad, sí. Símbolo. Se ve aquí. Sí. Entonces agarramos y checamos continuidad, quiere decir que los cables están buenos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a checar cambiamos a ómetro, ¿sí? Y vamos a checar el susodicho primario. El primario debe de dar una resistencia mayor al secundario cuando es un transformador de reducción, así se les llama, porque primero tenemos en la entrada 120 y en la salida vamos a tener 12, ¿no? Entonces vamos a conectar. A ver, así se ve mejor, ¿no? Así se ve mejor. Es que ahorita la luz, en lugar de ayudarnos, nos va a viciar. Entonces el primario, la bobina primaria, así la podemos mostrar, ¿sí?
primario. Sí. Primario. ¿Cuánto nos da? Algo así como... Ya se quitó. Algo hizo falso. Ahí está. No. A ver, está haciendo falso. Ahí. 250 ohms. ¿Sí? 258 ohms. 260. Sí. Va aumentando. A ver, vamos a... Bueno, vamos a apuntarlo. Son 140. ¿Sale? Ok. 142. Ahí está ya estable. 142 ohms. ¿Ya los apuntaste? 142 ohms. Sí. Vamos a voltear el transformador. Vamos a voltearlo. Ahí se alcanza a ver el transformador y el multímetro, ¿no? Vamos a voltearlo y vamos a checar de extremo a extremo. Blanco con blanco, ¿no? Blanco con blanco, exacto. En este caso es blanco con blanco. Pueden variar los colores. Y en el secundario nada más nos marca 3 ohms. 2.9, ¿sí? Sí. 3 ohms. 3. Entonces, fíjate la diferencia de resistencia entre el primario y el secundario. Quiere decir que el primario, en primer lugar, tiene un calibre menor. Si quieres apuntarlo, ¿eh? El primario tiene un calibre menor. O sea, quiere decir que va a manejar menos corriente que el secundario, porque tiene más resistencia. El primario, al tener más resistencia, va a manejar menos corriente y va a tener un calibre menor, el cable, el alambre. Sí, más delgado. El alambre magneto, ya ves que hablamos de en las bobinas, en las espiras, vamos a tener alambre magneto barnizado. Bueno, ese alambre magneto va a tener una sección, un diámetro menor en el primario que en el secundario. Otra característica del primario es que vamos a tener más vueltas, más espiras que en el secundario, ¿sí? Entonces, por esa razón, en el secundario, además de tener un cable, un alambre más grueso, que permita más corriente, vamos a tener una resistencia menor. Ahorita aquí la estamos midiendo, es de 2.9 ohms, 3 ohms. Además de eso, vamos a tener menos vueltas, fíjate, ¿sí? Sí. Porque es un transformador de reducción de 120 volts en el primario contra 12 volts en el secundario. Entonces vamos a tener todas esas características en base a las mediciones del multímetro. Entonces, ¿cómo identificamos el primario en un transformador? Pues el primario va a medir más resistencia que el secundario. Okay. ¿Por qué razón? Porque el primario va a tener más vueltas y aparte la sección transversal del alambre, o sea, su calibre va a ser menor. Okay. O sea, va a ser más delgadito el alambre. Mientras más delgadito y más vueltas. ¿Perdón? Más delgadito y más vueltas. Más delgadito y más vueltas. Por lo tanto, va a manejar menor corriente, ¿sí? Entonces, de ahí se desprende la relación de transformación entre el primario del transformador y el secundario. De hecho, el transformador está considerado una máquina eléctrica. ¿Por qué? Porque convierte la corriente que circula en el primario en un campo magnético. Y ese campo magnético, a su vez, induce un voltaje en el secundario. Inducir significa que ese campo magnético va a ser variable y se va a inducir un voltaje en el secundario sin tener un contacto mecánico ni eléctrico entre ellos. Entonces, por lo tanto, voy a tener aislado el circuito del primario del circuito del secundario.
Por esa razón, si yo checo una de las terminales del primario contra una de las terminales del secundario, como ahorita, voy a tener aislamiento, ¿sí? Aquí se alcanza a ver. Sí, se ve. Estoy checando una terminal del primario contra una terminal del secundario. ¿Sale? Entonces, eso va a dar lugar a que parece magia, ¿verdad? Al tener yo un voltaje en el primario, ese voltaje por conversión de la energía de corriente a campo eléctrico y de campo eléctrico a voltaje, se genere acá un voltaje, una medición de voltaje en el secundario, ¿sí? Pero un voltaje más pequeño, pero con una corriente mayor, ¿sí? El equilibrio de potencias del primario y del secundario, pues siempre va a estar presente, ¿sí? Va a haber un equilibrio de ¿qué? De potencias, ¿sí? De potencias. Bueno, entonces voy a retirar tantito el transformador para mostrarte lo que es la relación de transformación. La relación de transformación, pues, es algo importante de ver en este caso, y son relaciones inversas entre voltaje y corriente. ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna duda que tengas? No. A ver, dice que entonces en el primario va a ser un calibre menor, ¿no? Exacto, en los transformadores de reducción. Sí, de reducción, obviamente. Exacto. Y eso nos va a dar una resistencia mayor. Eso va a dar una resistencia mayor, exacto. Eso es igual a que tiene más vueltas, más bien. Eso es debido a que tiene más vueltas y un calibre más pequeño. Entonces, esa relación de transformación se denomina por la letra K. Como es una relación, es adimensional. No tiene unidades. ¿Sí? Y es la relación entre el número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario, y a su vez relaciona el voltaje del primario contra el voltaje del secundario, y relaciona también la corriente del secundario contra la corriente del primario, ¿sí? O sea, relación de transformación, número de vueltas del primario entre número de vueltas del secundario, y relaciona el voltaje del primario y sobre el voltaje del secundario, y a su vez la corriente del secundario contra la corriente del primario. O sea, hay una relación inversa entre voltajes y corrientes de los embobinados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un voltaje del primario de 120 volts y un voltaje en el secundario de 12 volts, mi K o relación de transformación es igual a 10, ¿sale? Voltaje del primario 120 entre 12 me da 10. Por lo tanto, si yo tengo en el primario, tengo 100 vueltas, en el secundario voy a tener 10. Es algo ficticio, ¿eh? Porque puede haber 500 vueltas y 50, ¿no? Ya en una construcción real, ¿sí? Y, por ejemplo, si en el secundario, como es el caso de este transformador, si en el secundario tengo 500 miliamperes, ¿sí? ¿Cuál será la corriente en el primario? Y 1, ¿verdad? Entonces, ahí va.
Si la relación de transformación es K es igual a 10 y esto relaciona la corriente del secundario contra la corriente del primario, bueno, la corriente del primario es igual a la corriente del secundario entre 10. Entonces estamos hablando de una corriente menor de 50 miliamperes, ¿sí? En el primario, ¿sale? Ahí sí, Entonces, ya me perdí. eso es el efecto de la relación de transformación, ¿sí? Cuando tenemos una corriente en el secundario alta y una corriente en el primario baja. Bueno, más baja. 50 miliamperes contra 500 miliamperes, ¿sí? Ok. Entonces, Eso, eso viene siendo la relación de transformación de este transformador. Quiere decir que en el primario va a haber 120 volts a 50 miliamperes, tiene esa capacidad. Y en el secundario puede manejar 12 volts hasta 500 miliamperes. Ya ahorita ya calculamos las características de este transformador en base a su relación de transformación. ok. Entonces quiere decir que este transformador en el primario va a manejar un voltaje mayor, una corriente chica, y en el secundario va a manejar un voltaje menor y una corriente mayor. ¿Qué tan mayor? 10 veces con respecto a la corriente de la entrada. ¿Sí? Quiere decir que estos cables y el alambre magneto de aquí del secundario, pues va a ser mucho más grueso. Va a dejar pasar 10 veces más corriente. ¿Sí? Va a tener esa capacidad. Y entre más grande sea un transformador, pues más corriente va a manejar. ¿Sí? Más corriente va a manejar entre sus terminales. No necesariamente más voltaje, sino más corriente. Entonces, el transformador en su tamaño va a estar en función, entre más grande, más corriente. Más chico, menos corriente. ¿Sí? ¿Por qué? Físicamente por el calibre del alambre o del cable del cual van a construirse. Ok. ¿Existen algunos que tengan una excepción? No, como esto es física, son ciencias exactas, se rige por este tipo de leyes. ¿Sí? O sea, no hay excepciones, no hay excepciones a la regla. Ok.